Buenos días a todos, en primer lugar, y muchísimas gracias una vez más por esta audiencia virtual en el ciclo este de conferencias que estamos realizando cada jueves bajo el título El futuro de la Ley 1581 de 2012, reforma o derogación. Antes de comenzar, como cada día, me gustaría indicarles que en el canal de YouTube de Aledia Legal Tech van a encontrar todas las ponencias, tanto esta que está teniendo lugar en el día de hoy, como las anteriores, como las futuras. Actualmente están subidas al día todas ellas y en el chat les he dejado el enlace de la última. En el día de hoy nos acompaña Isabel Sánchez, experta en seguridad. Ella es abogada con más de 4 años de experiencia en el ámbito de la protección de datos y la ciberseguridad. Ha trabajado en grandes empresas de consultoría, las famosas Big Four, y actualmente se encuentra trabajando para Acciona, siendo un miembro del equipo de ciberseguridad corporativo, donde desempeña sus funciones como responsable de coordinación, formación y concienciación en este ámbito. Concretamente, en el día de hoy, pues va a impartir una ponencia que llevará el título de la implementación de un enfoque basado en riesgos y gestión de incidencias de seguridad en el nuevo proyecto de ley. En esta ponencia del día de hoy abordará como un nuevo marco legislativo que se está forjando en Colombia, pues incorpora la gestión de los riesgos y los protocolos para responder a incidentes de seguridad relacionados pues con el tratamiento de los datos personales, que es un poco lo que aquí nos lleva. Como cada día, recordaros que a través del chat y del apartado de preguntas y respuestas pueden dejar todas aquellas cuestiones que les vayan surgiendo y al final de la sesión si contamos con tiempo, pues se las lanzaré personalmente a Isabel para que ella las responda. Así que, pues sin más, no quiero alargarme mucho más esta presentación. Doy paso a Isabel, que seguro que tiene muchas ganas de contarnos hoy un poco su ponencia. Muy bien, pues muchas gracias. Buenos días a todos, a todas. Buenas tardes para los que puedan estar aquí en España. Es un placer para mí estar aquí en esta ponencia, en este webinar. En primer lugar, mi profundo y sincero agradecimiento a Aledia Legal Tech por esta cordial invitación para ser parte de esta conferencia. Para mí es un honor estar aquí, poder compartir foro y espacio incluso de debate con colegas de profesión, con apasionados del mundo de derecho y sobre todo con inquietudes y con el fin y con el objetivo de promover la protección, la salvaguarda de los datos personales, teniendo en cuenta la era digital en la que nos encontramos. Como abogada con experiencia en España, en la Unión Europea, me siento profundamente privilegiada de poder abordar esta temática con vosotros, con ustedes, y profundamente privilegiada de poder aportar mi visión al nuevo proyecto de ley 152 del año 2024 bajo el prisma, bajo la perspectiva y la influencia del Reglamento Europeo de Protección de Datos. Antes de empezar, un último agradecimiento y no por ello menos importante a Sara Mora, abogada profundamente reconocida en este campo de la protección de datos, quien ha sido mi mentora, mi instructora, y con ella empecé en esta apasionante materia hace ya más de 4 años. Antes de adentrarme en la comparativa de la ley actualmente en vigor del año 2012 con el proyecto de ley, me gustaría centrar el foco en 5 puntos que considero fundamentales y por los cuales la protección de datos es crucial, desde mi punto de vista. Por un lado, debemos hablar de privacidad, es decir, garantizar el derecho de las personas a mantener esa esfera de información personal, esa esfera de su más profundo yo desde el punto de vista de los datos, protegiendo su vida privada. Es muy interesante la teoría que estuve estudiando hace poco tiempo de los llamados Wander y Brandeis, que analizan cómo evoluciona esa visión del individuo desde el punto de vista de sus pertenencias, de su economía, hasta el mundo del denominado habeas data, es decir, la esfera de su privacidad entendida en el sentido del dato y de toda la información concerniente a sí mismo. En segundo lugar, la protección de datos es fundamental en el sentido de la seguridad. Mantener una adecuada protección de datos, no solo en el ámbito doméstico personal, sino también a nivel corporativo, ayuda a prevenir todo tipo de delitos
En el ámbito cibernético, en el ámbito del ciberespacio, podemos hablar del robo de identidad digital, uso indebido de su información, hablaremos de la filtración, brechas de seguridad de datos y cómo gestionarlas, incluso cualquier otro tipo de delito, de ciberdelito que puede darse, como digo, en el ciberespacio. En tercer lugar, una adecuada protección de datos transmite confianza, no solo confianza entre los individuos, sino también confianza a nivel de interacciones comerciales entre empresas, entre organizaciones, para concursos públicos, para acuerdos comerciales, etcétera. El cuarto punto, crucial y derivado de una adecuada protección de datos, es la garantía y la salvaguarda de los derechos humanos. La protección de datos no deja de ser una evolución del derecho, de un derecho humano, y si me permiten el pequeño paréntesis, haciendo referencia a la Constitución española, la protección de datos deriva del derecho a la intimidad que está en el artículo 18 de la Constitución. Y en quinto lugar, otra piedra angular de esta protección de datos es el cumplimiento legal. Estamos hablando de la Ley 1581 del año 2012, comparándola, contrastándola con un proyecto de ley. Vamos a hablar también de guías de notificación y de gestión de brechas proporcionadas por la superintendencia. Pero si nos vamos al plano legal, no debemos olvidarnos de que todo esto es cumplimiento legal, el llamado compliance, cumplimiento normativo. Garantizar que se respetan los mandatos de esta ley y del futuro proyecto de ley, garantiza el cumplimiento legal y la evitación de sanciones por parte de las empresas. Bueno, pues continuando al tema que nos ocupa, que es la comparativa que me gustaría presentaros en cuanto a riesgos, análisis de riesgos y gestión de incidentes de seguridad en el nuevo proyecto, vamos a abordar 7 cuestiones que para mí son clave en la sesión de hoy y con un octavo punto, un último punto de conclusión final, porque es para mí un reto garantizar la protección de datos bajo el prisma del nuevo proyecto de ley 152 de 2024. Entonces, respecto a la notificación de incidentes... Esta notificación de incidentes, hay una cuestión yo creo que es muy importante. ¿Cómo se compara ese plazo de notificación de incidentes de seguridad, la notificación de la incidencia de seguridad a la autoridad según la ley 1581 con respecto al proyecto de ley? Pues bueno, este es un punto muy relevante en este nuevo proyecto de ley. Actualmente en Colombia se cuenta con un plazo de notificación de incidentes de seguridad de 15 días y 15 días hábiles. Burocráticamente, administrativamente, esto puede facilitar esa recopilación de información, de evidencias electrónicas, de evidencias digitales derivadas de los ciberincidentes, pero centrándonos en el foco de la protección del dato personal y de la protección de la persona física, que llamamos el titular de los datos personales, debemos tener en cuenta que son plazos ventanas temporales bastante amplias. Máxime, si tenemos en cuenta otros plazos de notificación. He querido presentar en esta diapositiva una línea cronológica, una línea temporal, porque yo creo que nos vemos orientados hacia esa evolución. Si veis aunque empecemos de fin a inicio, hay otras legislaciones del entorno, como por ejemplo la Ley Marco de Ciberseguridad en Chile, que yo creo que va a destacar bastante en los próximos meses, va a dar que hablar, porque establece un plazo de notificación de 3 horas para los incidentes de seguridad. ¿Por qué me detengo aquí? El actual proyecto de ley 152 de 2024 fija un plazo de notificación de 3 días, 72 horas, que no son hábiles, son directamente horas naturales. Puede parecer un plazo, este de 72 horas, bastante acotado, pero es un plazo, a mi juicio, necesario para salvaguardar la información personal, los datos personales, incluso sensibles, de los individuos que se han podido ver afectados, independientemente de que luego se pueda complementar esa notificación que hagamos a la autoridad en esos 3 días, dentro de esos 3 días, independientemente de que luego se pueda completar, que se puede hacer. Pero creo que es algo absolutamente necesario. Entonces, como veis en pantalla, es una evolución
casi natural, la de la ley actual de 2012. Tenemos en ese segundo punto la guía para notificación de incidentes de la superintendencia, que pese a no ser de obligado cumplimiento, porque es una buena práctica, pero fija un conjunto de directrices a seguir a la hora de notificar, qué contenido notificar y en qué tiempo. A partir de ahí tenemos el proyecto de ley que, como digo, fija 72 horas y más allá de eso tenemos otros ejemplos que, bueno, pueden orientarnos un poco a cuál va a ser la dinámica y la tendencia a seguir. Lo que está claro es que cuanto menos tiempo se dedique en recopilar las evidencias disponibles y notificar a la autoridad de control, mejor. Entonces, pasando al segundo punto. Bueno, y respecto a los principios de seguridad y a la recuperación, ¿no? Un poco siguiendo esta línea, esta comparativa entre las dos normativas. ¿En qué se diferencia, ¿no? esta obligación, ¿no? de la Ley 1581 respecto de las medidas técnicas, humanas y administrativas en comparación con los análisis de riesgo y las medidas que establece esta nueva ley, ¿no? La 152 de 2024? Muy Bueno, bien, y además, ¿qué diferencias existe también, ¿no? En cuanto a la capacidad de restaurar esos sistemas de información en caso de que se produzca un incidente, claro. Eso es. Este es un punto bastante interesante porque el texto actual de 2012 nos habla de medidas técnicas, humanas y administrativas. A día de hoy contamos con ese proyecto de ley que ya introduce el concepto de medidas de seguridad técnicas y organizativas derivadas y en atención a los riesgos existentes, riesgos que impactan sobre los derechos y libertades de los individuos, en este caso de los titulares. ¿Por qué es importante este punto? Al final, las medidas de seguridad que marca este proyecto de ley resultan como control, como mitigación a esos riesgos que se derivan, a esos riesgos inherentes de ese análisis de riesgos que se realiza sobre los datos personales afectados al tratamiento de datos que esté realizando la compañía que llamamos el responsable del tratamiento. En este punto, creo que también es importante distinguir y sobre todo ver la complementariedad entre lo que es el análisis de riesgos puro y duro con la llamada evaluación de impacto de protección de datos o PIA por sus siglas en inglés. En la evaluación de impacto de protección de datos no debemos entenderla solo como un análisis de riesgos evolucionado, es decir, como un análisis de riesgos que se realiza cuando el nivel de riesgo supera un determinado umbral, sino que es una actividad, una evaluación exhaustiva que se va a realizar ante determinados supuestos. Como ejemplo, cuando el tratamiento que realicen esas compañías, esos responsables del tratamiento, cuando esos tratamientos se deriven en un perfilado, en una evaluación de perfiles a partir de una evaluación sistemática y profunda de determinadas características y datos personales de los individuos. Otro ejemplo, cuando se realice un tratamiento a gran escala, especialmente si tenemos en cuenta las categorías especiales de datos, como pueden ser datos de carácter especialmente protegido, sensible, datos de salud, datos de religión, entre otros, biometría, entre otros ejemplos. Otro ejemplo en el que deberíamos realizar una PIA o una evaluación de protección de datos cuando se lleve a cabo una observación sistemática a gran escala en zonas de acceso público, por ejemplo. Entonces, a partir de los resultados que se deriven de este análisis o de esta evaluación de impacto, en su caso, se deberán desplegar, se deberán implementar un conjunto de medidas de seguridad que se llaman técnicas y organizativas. ¿Qué ejemplos podemos mencionar y que se incluyen, de hecho, en este proyecto de ley del año 2024? La pseudonimización de los datos, el cifrado de los datos. ¿Qué entendemos por pseudonimización? Es una, por así decirlo, entre comillas, por supuesto entrecomillado, una anonimización reversible de los datos personales de los titulares. Es decir, una técnica que nos permite aislar, entre comillas, un dato personal mediante una técnica que si tenemos en cuenta otro elemento para poder reidentificar, pues podremos efectivamente reidentificar al individuo, reidentificar al titular de esos datos.
Esta pseudonimización es diferente a lo que es la anonimización, que sería irreversible. Una frase con la que nos podemos encontrar es que el tratamiento de datos anonimizados no es un tratamiento de datos personales. Pues bien, siempre y cuando se lleve a cabo correctamente esa técnica de anonimización frente a la pseudonimización, que como digo es reversible. También menciona el proyecto de ley el cifrado en tránsito o cifrado en reposo de los datos. Garantizar el bloqueo de los datos, por ejemplo, cuando un individuo, cuando una persona física ejerce un derecho de acceso, un derecho de rectificación, de corrección sobre sus datos, la técnica del bloqueo o la técnica de la limitación del tratamiento. Todo ello, como marco ahí en la diapositiva, en aras y con el objetivo de garantizar la CID, es decir, la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los datos. Aprovecho también esta diapositiva y la segunda pregunta que me lanzabais, referente a la restauración y recuperación de los sistemas, porque el proyecto de ley 152 también menciona expresamente garantizar la resiliencia en las operaciones. ¿Qué nos quiere decir? Garantizar la resiliencia operativa no es otra cosa que el responsable del tratamiento cuente con un adecuado plan de continuidad, por ejemplo, un plan de continuidad de negocio o Business Continuity Plan, y que a su vez, en la medida de lo posible, este plan de continuidad de negocio incluya un apartado específico de recuperación ante desastres. ¿Qué es esto? Un protocolo a seguir en el caso de que ocurra, de que se dé un incidente de ciberseguridad, un ciberincidente. Por supuesto, si estos planes de continuidad de negocios y estos planes de recuperación ante desastres se pueden testear, chequear su correcto funcionamiento de manera periódica, fenomenal. Bueno, y en cuanto, porque estamos hablando de la importancia, ¿no? de que tienen sí los incidentes de seguridad, hablábamos al principio de recortar plazos, pero claro, todo esto tiene que quedar documentado y evidenciado, ¿no? Sabemos que en el decreto 1377 de 2013 pues se exigía una demostración, ¿no? de la implementación de estas medidas, pero ¿cómo amplía el proyecto de ley esta cuestión, ¿no? Esta obligación de documentar cualquier incidente de seguridad? Lo amplía bastante, un poco es como la evolución natural de esa guía que nos proporcionaba hace unos años la Superintendencia de Industria y Comercio. Es una evolución en el sentido de que ahora ya la norma, ese proyecto de ley, recoge de manera exhaustiva lo que debe documentar el responsable del tratamiento, en el sentido de que nos exige recoger naturaleza del incidente, posible vector de entrada del mismo, qué tipo de dato personal se ha visto afectado, categoría de los datos, volumen de los registros afectados, decisiones que se han adoptado, que se han tomado a partir del mismo, quién las ha adoptado, quién es el responsable de ejecutar las mismas, medidas para la mitigación del incidente, es decir, toda la cadena que podemos que podemos denominar de gestión del ciberincidente, pasando desde la detección del mismo hasta la contención y erradicación, debe estar correctamente documentada en la medida de lo posible, claro está, para que en esa notificación formal y oficial a la autoridad pues se pueda aportar toda la información posible sin perjuicio, como comentaba antes, de que posteriormente se complete. Es decir, cuando tenemos un incidente de seguridad, pues imaginemos en nuestro día a día un ransomware, un compromiso de red o una filtración de datos, nuestra primera prioridad no va a ser documentar perfectamente todo lo que nos exige la norma, todo lo que exige el proyecto de ley, pero sí podemos en un momento posterior complementar esa notificación y también, sobre todo, teniendo en cuenta porque van a existir hallazgos que vengan después. Más adelante en el webinar hablaremos de cómo pueden afectar los incidentes a un encargado del tratamiento, es decir, a un tercero, a un proveedor que afecte por formar parte de nuestra cadena de suministro, que afecta a nuestros datos y a nuestra infraestructura tecnológica. Esto es muy importante porque nos podemos encontrar con un proveedor que meses más tarde nos informe de que ha tenido un compromiso y, por tanto, que hay que notificarlo a la autoridad. Pues bueno, para eso está esa notificación complementaria que nos posibilita la norma y el proyecto de ley. Bueno, y hablabas un poco de esa comunicación a la autoridad, pero claro, a los titulares
de esos datos también habrá que notificarles, ¿no? ¿Qué diferencias existen en esos requisitos de comunicación entre la ley 1581 y el proyecto 152? Pues bien, la comunicación a los titulares muy importante porque muchas veces no se realiza y esto puede traducirse en un grave problema para la compañía, para el responsable del tratamiento e incluso para el proveedor que ha podido estar involucrado en esa cadena digamos, de transmisión de la filtración. El nuevo proyecto de ley nos dice qué se debe notificar al interesado, qué contenido debe contener la comunicación y además en qué situaciones se debe notificarles, ante qué circunstancias y en qué circunstancias no, porque se pueden dar algunas situaciones en las que por suponer un grave perjuicio o demasiado gravoso para la empresa o para el responsable, no se pueda digamos, acometer esa notificación. Hay una serie de pautas, de directrices que nos orientan un poco a la hora de saber si notificar o no notificar a los interesados, a los titulares, y son unas pautas que tienen en cuenta tipo de dato afectado, categoría del dato, volumen de registros afectados, pero sin olvidar que hay que tener en cuenta y tomar en consideración el contexto en el cual tiene su actividad el responsable del tratamiento, el contexto de actividad de la empresa. Aterrizo un poco esta afirmación con un ejemplo. No es lo mismo que se vea afectado un giga de información cuando en ese giga tenemos solo un tipo de dato identificativo a que se vea afectado un volumen menor de datos, pero en él tenemos datos de salud, datos especialmente sensibles, etcétera. Entonces, tener en cuenta un poco esas directrices que nos marca el legislador, pero aterrizándolo al día a día y al contexto de la compañía. Bueno, y hace un rato adelantabas un pequeño ápice, ¿no?, sobre la figura del encargado del tratamiento. Eh, a mí me resulta muy curioso, o me gustaría que me explicaras, mejor dicho, cómo varía la responsabilidad del encargado si tenemos en cuenta la ley 1581 y el decreto 1367 en cuanto a la seguridad de los datos, en comparación con este nuevo proyecto de ley que estamos aquí, ¿no?, trabajando un poco y exponiendo. Pues bien, esto es algo crucial porque a veces tendemos a olvidarnos de toda esa cadena de suministro, de toda esa cadena de proveedores que en el mundo de la protección de datos llamamos encargados del tratamiento porque no hacen otra cosa que llevar a cabo un encargo por cuenta del responsable, por cuenta de la empresa principal. Y esto es algo, como digo, que a veces se puede caer en el olvido, pero yo creo que hay tres elementos, tres puntos fundamentales que hay que revisar a la hora de, por ejemplo, de realizar una auditoría. Por ejemplo, que nuestro proveedor, que nuestro encargado del tratamiento se le haya realizado una adecuada revisión, una adecuada que llamamos due diligence, pues sobre el mismo, sobre la seguridad de los datos, qué medidas se está aplicando, etcétera. Por otro lado, que exista un contrato de encargo del tratamiento o que al menos en ese contrato de prestación de servicios quede correctamente documentado dentro del clausulado cómo se van a tratar los datos por cuenta del responsable y qué responsabilidades asume el encargado en ese tratamiento y en caso de un incidente de seguridad. No olvidemos que el responsable último del tratamiento de los datos es la empresa principal, es el responsable, pero no hay que olvidar que en ese clausulado pueden existir responsabilidades adicionales para el proveedor, es decir, para el encargado del tratamiento. Entonces, todo eso debe quedar correctamente documentado. ¿Y qué recoge concretamente el proyecto de ley 152? Pues bueno, recoge que el encargado del tratamiento, el proveedor, no podrá realizar tratamientos adicionales sin el consentimiento de la primera empresa, es decir, sin el consentimiento del responsable del tratamiento, no podrá llevar a cabo subencargos del tratamiento,
¿vale? Entre otra serie de obligaciones. Lo cual nos va a permitir que en caso de, no lo queremos, pero en el caso de un desafortunado incidente de seguridad, poder dirigirnos al proveedor y exigirle responsabilidades en ese sentido. Y me gustaría en este punto del webinar hablar de algunos casos de incidentes a la cadena de suministro. En Colombia se dio el caso con, si no recuerdo mal, IFX Networks, una empresa que estaba dando soporte a miles de empresas, no recuerdo la cifra exacta, pero bastantes organismos oficiales se vieron afectados y vieron paralizada la actividad de sus actividades, y lo que era visible para nosotros desde el punto de vista del usuario, de las páginas web corporativas y de las páginas web de esos organismos oficiales. Caída total. Y bueno, aquí, por ejemplo, en España, estamos cansados y preocupados porque se están produciendo muchos incidentes, muchos ciberincidentes en proveedores que afectan a la empresa madre, por así decirlo. Puedo mencionar el caso de Repsol, que seguro que os suena, el caso de Fortinet, que es digamos, un fabricante de soluciones, como sabréis, de seguridad a nivel de cortafuegos, etcétera. Y bueno, y podría seguir hablando de empresas Santander, Iberdrola, pues que han sufrido filtraciones, brechas de seguridad de datos por culpa, por así decirlo, de filtraciones ocurridas en sus proveedores. Entonces, muy importante, y creo que es fundamental estas obligaciones que recoge el nuevo proyecto de ley en ese sentido. Bueno, claro, y estamos hablando de responsabilidades, de obligaciones, y por supuesto, como bien mencionaba, dentro de lo más alto de todas aquellas obligaciones tiene que estar la implementación de medidas de seguridad y, por supuestísimo, la evaluación periódica de esas medidas para comprobar que efectivamente funcionan. En cuanto a las medidas de seguridad, el decreto 1377 menciona una serie de medidas que deben ser proporcionales a la estructura de la organización. ¿Cómo se compara esta disposición con el enfoque que hace el nuevo proyecto y en relación con la evaluación periódica? ¿Cuáles son estas nuevas obligaciones de verificación y evaluación de las medidas de seguridad que introduce o que impone el nuevo proyecto, proyecto de ley 152/2024? Pues bien, creo que respecto al punto de las medidas de seguridad ya adelantábamos algo hace unos minutos cuando hablábamos bueno, de ese necesario enfoque a los riesgos, hablábamos del análisis de riesgos, de la evaluación de impacto de protección de datos cuando se supera un determinado umbral y sobre todo cuando se acometen una serie de tratamientos especiales, por así decirlo, y que de manera taxativa lo enumera el proyecto de ley. Entonces, en atención a esas, como decía, a ese nivel de riesgo resultante, se van a desplegar un conjunto de medidas. Hablamos de cifrado, hablamos de pseudonimización, anonimización, bloqueo de los datos, garantizar la seguridad desde el diseño, seguridad por defecto, que también recoge el proyecto de ley, incluso aquí el reglamento europeo. Garantizar una adecuada separación, por ejemplo, otra medida de seguridad, separación de los datos que están en prueba respecto a los datos que están en producción. O sea, todo ello son un conjunto de medidas que se van a desplegar y que se van a implementar a partir de ese riesgo resultante en nuestro análisis de riesgos en la protección de datos. Y esto es algo tan importante que trasciende y va más allá de lo que es solo la protección de datos personales. En el momento en el que tengamos información per se, información por sí misma entendida, tendremos que aplicar un conjunto de medidas de seguridad para evitar como digo, esos incidentes, esos ciberincidentes. Y muy importante las obligaciones que impone el nuevo proyecto de ley en cuanto a cómo se revisa periódicamente mediante auditorías el cumplimiento de esas medidas de seguridad. Y un poco al hilo de lo que comentábamos del encargado del tratamiento, también se va a imponer, también impone este proyecto de ley 152 que se pueda auditar, que se pueda revisar en el proveedor, en el encargado del tratamiento, el cumplimiento de estas medidas de seguridad. Es decir, el proveedor no podrá oponerse a esas auditorías periódicas de las medidas de seguridad. Claro, esa era una de mis curiosidades, ¿no? Ya que aquí en España hace unos años, pues, vivimos este proceso de transición entre la 1599 RGPD, la 3/2018. Bueno,
Ahora que Colombia está inmersa en este proyecto de transición, de sin reforma, derogación de la actual ley de protección de datos, ¿cuáles piensas tú que son los mayores retos, ¿no?, para la incorporación de estas nuevas obligaciones para las organizaciones? Bueno, pues en primer lugar, yo creo que la concienciación. No es porque directamente me dedique a ello en mi día a día, que bueno, también puede influir, pero creo que es, es el punto de partida. Y como en esto, en todo. O sea, al final, tener a las personas y sobre todo a las organizaciones, a las compañías concienciadas en la necesidad de salvaguardar y de proteger la identidad digital, los datos personales de los individuos, de los titulares, es para mí el punto de partida, el punto fundamental y creo que fue el gran hándicap, incluso aquí en España y en la Unión Europea. Tomar conciencia de lo que era el reglamento, el RGPD, Reglamento General de Protección de Datos, y cómo, qué herramientas, qué instrumentos se necesitaban para ponerlo en marcha, para implementarlo en las compañías. Como digo, la falta de conocimiento que había en el inicio fue el mayor hándicap y creo que es el punto inicial por el que se debe pasar para adoptar correctamente y asimilar este nuevo proyecto de ley. Por otro lado, fundamental el inventario de datos, que estén adecuadamente recogidos, inventariados los datos que se tratan, qué tipología de datos, qué actividades del tratamiento se realizan con cada uno de ellos. No es lo mismo transmitir un dato, solo transmitirlo, a transmitirlo y almacenarlo. Tiene consecuencias diferentes incluso a la hora de ese análisis de riesgos y esas medidas de seguridad que comentábamos. Como digo, tener muy bien documentado lo que se está tratando, la información que se está tratando. Realizar los análisis de riesgos y, en su caso, cuando así corresponda, la evaluación de impacto también es fundamental, y que nuestra organización, de modo transversal, esté adaptada a esa protección de datos. ¿Qué quiero decir con ello? Que la protección de datos permee a todos los procesos de la compañía. Una cuestión muy importante y creo que es también una asignatura pendiente, entre comillas, para muchas compañías, es asegurar que todas las iniciativas, que todos los proyectos, que todos los nuevos trabajos que se acometen tengan en cuenta el impacto en la protección de datos. Para eso tendrá que haber un equipo adecuado, pues que garantice esa seguridad del dato desde las fases iniciales de cualquier proyecto y de cualquier, como digo, de cualquier línea de trabajo. Eso también va a ser un punto clave y que creo que el proyecto de ley va a ayudar a asimilar y a hacer entender. Y bueno, por supuesto, el proyecto de ley también no lo hemos comentado, pero aborda los principios en el tratamiento y las bases de legitimación. Pues un punto fundamental es garantizar que se recoge el consentimiento de las personas físicas, de los titulares cuyos datos se tratan, pues recoger ese consentimiento adecuadamente. Y, por supuesto, inversión, presupuestos en protección de datos, no solo para realizar cursos y concienciación del personal, para capacitarles, sino para que toda la tecnología, toda la consultoría esté adaptada a las exigencias de la norma, no solo para grandes empresas, sino para incluso pequeñas y medianas empresas. Como digo, garantizar una adecuada tecnología de seguridad que proteja el dato. Y, como siempre digo, que esto sea un proceso continuo, un ciclo de mejora continua, que no digamos, bueno, tenemos ese visto bueno, ese check en el cumplimiento del proyecto de ley y ya está, y me desentiendo. No, al final esto tiene que ser periódico y las organizaciones tendrán que someterse a revisiones periódicas que garanticen ese cumplimiento. Y, por supuesto, y no menos importante, que todo este cumplimiento de las obligaciones del proyecto de ley se traduzca en una gestión adecuada de los incidentes de seguridad. Y para mí eso sería lo fundamental. Creo que eso es lo que ha sucedido aquí a nivel de la Unión Europea y creo que es fundamental tenerlo en cuenta allí en Colombia para
para una adecuada implementación, para una adecuada adopción del proyecto de ley. Pues muy bien, yo estoy muy de acuerdo. De hecho, pienso que todavía falta algo de concienciación, porque cada vez las empresas, las organizaciones en general están siendo más conscientes de que los datos es el valor, el activo más importante que tienen, y resulta que solo se dan cuenta cuando ocurren precisamente incidentes de seguridad. Así que estoy completamente de acuerdo con todo lo que has comentado. No sé, a mí me ha respondido todas las dudas que tenía, me ha parecido súper clarificador todo, me ha encantado. Entonces, no sé si alguno de los asistentes a esta audiencia tiene algún tipo de cuestión, algo que se haya quedado por ahí atrasado, algo que no hayan podido coger a la primera. No sé si lo quieren poner en el chat. Damos unos minutillos por si alguien quisiera comentar cualquier cosa. Y gracias a ti, Loredana. Pues sí, todo queda claro. Entonces vamos a ir finalizando. Muchísimas gracias una vez más a todos por la asistencia. Recordad, vamos a seguir teniendo este tipo de conferencias todos los jueves a las 10 de la mañana hasta el día 28 de noviembre. Y la próxima semana esta conferencia que acabamos de escuchar ahora mismo estará publicada en el canal de Aledia Legal Tech, el canal de YouTube, y todas las anteriores también. Así que sin más, muchísimas gracias una vez más y nos vemos la semana que viene. Muchas gracias, Isabel. Muchísimas A gracias. vosotros, muchas gracias.